En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día 28 de junio, lunes 28 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, así como nos dice el Evangelio, ¿no? Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, su trabajo, el trabajo de Jesús, que era anunciar el Evangelio, ¿no? Esto me recuerda a mí que yo, antes de ordenarme, yo lo tenía que atender en la parroquia donde yo estaba haciendo mi práctica. Los fines de semana, que atender en aquel entonces era secretario de nunciatura, hoy día es nuncio, Monseñor Casuglia. Es Agustín Casuglia, era de África, no me acuerdo de qué país era, ¿no? Él me dijo lo siguiente: recuerda que Jesús no tuvo despacho parroquial, ¿no? O sea, nunca había tenido despacho parroquial, me dijo. Recuerda eso cuando te ordenes, me dijo él, ¿no? Y es lo que quiere decir acá el Señor, pues, ¿no? Es lo que están a mi servicio, pues no hay horario. No hay horario, ni te puedes preocupar de tus cosas personales. Tienes que estar atento a los demás. Y eso es muy importante, hermanos. Recuerden ustedes que el sacerdocio es un servicio. Es una autoridad, pero es una autoridad al servicio del pueblo, y eres la autoridad que lo primero que tiene que practicar es la obediencia a Dios, ¿no? Y lo que Dios quiere del sacerdote es que esté dedicado, consagrado a su rebaño, ¿no? Por eso es que le dijo a él, ¿no? De tus cosas propias, personales, ya no te preocupes, porque tú has sido llamado a otra cosa, a servir a los demás, no preocuparte por ti mismo, ¿no? Y sin horario, ¿no? Las necesidades de las personas hay que atenderlas inmediatamente, ¿no? Yo siempre hago una comparación con las enfermedades, ¿no? Si tú te enfermas, ¿no?, de alguna dolencia, ¿no?, tú vas simplemente al médico o al hospital para que te atiendan, ¿no? Tú vas a llegar al hospital y ahí no vas a tener un horario que dice
Las enfermedades del estómago se atienden lunes, miércoles y viernes. Si vas martes, no te atienden, porque eso se atiende lunes, miércoles y viernes, ¿no? Los que sufren de la garganta, tal día y a tal horario, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, nosotros generalmente en las parroquias ponemos igualito así, atención al público, ponemos, ¿no? De tal hora a tal hora, ¿no? De 5 a 7, por ejemplo. Confesiones son los jueves a la hora que hay exposición del Santísimo. Y si vas otro día a confesar, te dicen, no, hoy día no hay confesiones, son los jueves de tal a tal hora. Pues ahí me parece que ese es un error muy grave de todos los padres que se encasillan en un horario de atención. Porque la gente no tiene... El servicio es un servicio imitando a Cristo. Es ser otro Cristo, el sacerdote. Entonces, el Señor mismo ha dicho, he venido a servir y no a ser servido. Esto tenemos que tenerlo muy presente nosotros los sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que no tienen ese criterio, ¿no? Se encuentran estas dificultades. Bueno, no vamos a conversar de eso ahora. Lo que tenemos que hacer recordar es que debe haber ese servicio. Pero esa actitud también la tienen todos los bautizados, ¿no? El bautizado también tiene que tener ese servicio a los demás, ¿no? Tiene que preocuparse por los demás. No hay que ser egoísta en la vida, y en la medida de lo posible hacer el bien a los demás. Una persona que se dedicó a hacer el bien a los demás, pero así con caridad, con tranquilidad, es el santo que estamos celebrando hoy día, San Ireneo, ¿no? Voy a leer un poquito lo que dice aquí de él, porque lo que dice aquí él, de lo que dicen de él aquí, nos ayudará también a comprender nuestra situación de hoy día, qué es lo que nos falta en nuestra vida cotidiana. Obispo y mártir, pacificador de nombre y de hecho. El nombre Ireneo en griego quiere decir pacífico y pacificador. San Ireneo fue presentado al Papa por los cristianos de la Galia con palabras de grande elogio, guardián del testamento de Cristo. En Roma, dice, honró su nombre sugiriendo moderación al Papa Víctor, aconsejándole respetuosamente que no excomulgara a las iglesias de Asia que no querían celebrar la Pascua en la misma fecha de las otras comunidades cristianas, ¿no? Con los mismos fines pacificadores, este hombre ponderado insistió a los obispos de las otras comunidades cristianas para que trabajaran por el triunfo de la concordia y la unidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando hoy día de conseguir, hermanos, en este mundo? ¿No? Nuestro Perú necesitamos vivir en concordia, en unidad. Necesitamos que alguien nos llame a esa concordia y a esa unidad. Pero ya tenemos ese llamado, lo que pasa es que no estamos enterados a vivir en concordia y unidad. Ese llamado ya nos lo ha hecho el Señor el año pasado, ¿no? Mediante su vicario aquí en la tierra, el Papa Francisco, que ha dado al mundo entero, porque no es un documento proselitista, sino que es un documento para todos los hombres de buena voluntad, la encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué es lo que nos dice la Fratelli Tutti? Vivir así, pues, vivir como dice acá, en concordia y en la unidad, sobre todo manteniéndonos unidos a la tradición apostólica para combatir el racionalismo. Desde entonces era el gnosticismo, ¿no? Porque
Ireneo vivió más o menos en el año 170 y tantos después de Cristo, ¿no? En el segundo siglo después de Cristo, ¿no? Que él sea pues un ejemplo para nosotros hoy día, ¿no? De poder captar, sentir lo que Dios quiere de nosotros en este mundo, vivir en fraternidad y que la amistad social, ¿no?, se viva entre las personas de buena voluntad y sobre todo entre aquellos que nos llamamos católicos. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.